Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, coronamos esta semana martirial con la memoria de San Wenceslao, duque de Bohemia y mártir. Digo semana martirial porque hemos ido recorriendo a lo largo de estos días las memorias de distintos mártires, cada uno con su peculiaridad, desde ese niño pequeño de 4 años, San Cristobalito de la Guardia, a aquel mago que se convirtió a la fe cristiana y por tanto dejó atrás unas prácticas contrarias a la ley de Dios para abrazar el cristianismo, precisamente con el ejemplo de Santa Justina, también mártir. De alguna manera el martirio consolidó esa prueba de fe. Y así hoy celebramos a este duque de Bohemia, más o menos los territorios de la actual República Checa. Y San Wenceslao, que vivió hace más de 1000 años, pues es para nosotros o sigue siendo un referente de amor al Señor, de rectitud, de perseverancia en el camino de la santidad. Precisamente porque todo lo que descubrimos en su vida desde pequeño fue un ir increscendo en el conocimiento del misterio de Dios y también en la entrega de sí mismo. Fue educado por su abuela, Santa Luzmila, que le inculcó el temor de Dios, el amor al Señor, el amor a su santa ley, una piedad y devoción sincera, una práctica de la ascesis, de la mortificación y de la penitencia, y muy particularmente la consecuencia de una vida de tanta perfección y santidad, el amor por los más pobres. Y esto cuando él ya fue nombrado duque de Bohemia y por tanto el que tenía que regir a aquel pueblo, dio ejemplo grande de cómo a pesar de muchas adversidades nada le interrumpió en su propósito de cumplir ante todo la voluntad de Dios y por tanto dejar ese buen olor de Cristo, desprenderlo en sus palabras y particularmente en sus acciones. Y como dice el Evangelio, hoy tuvo como oposición a los de su propia casa, a su madre que era una pagana llamada Dracomira, y que en ese interregno, mientras había muerto su esposo, el duque de Bohemia, y fue nombrado Wenceslao, bajo su mandato todo era caos y desorden, principalmente porque se perseguía a la fe cristiana y se volvía a retomar e impulsar las prácticas paganas. Y esto no cesó ni siquiera cuando San Wenceslao, ya cumpliendo sus funciones regias, restableció el orden mediante castigos muy severos contra aquellos que atentaban contra la vida de los otros, esclavizándolos y aprovechándose de los más débiles. Y precisamente esas intrigas palaciegas entre su madre y su hermano Boleslao hicieron que se crease un ambiente verdaderamente pernicioso contra el propio duque, hasta el punto de conspirar contra él y su mismo hermano Boleslao
darle muerte, asesinándolo en el lugar donde podría encontrarlo más indefenso, que era en el templo, en la casa de Dios. Sin embargo, esa muerte propició su propia conversión. El ejemplo de San Venceslao, por tanto, es de gran rectitud en el desempeño de sus funciones. Sabemos lo que cuesta ser responsable de otros. Desde el nivel más bajo, uno que tiene que cuidar a unos niños, pensemos, incluso aunque sea de forma imprevista o provisional, lo fácil es dejar hacer, no meterse en problemas, en complicaciones. ¿Para qué vamos a esforzarnos en enseñar cualquier cosa o en imponer una autoridad? Hasta, según vamos subiendo en el escalafón, el más alto de los niveles. Cuando uno actúa con rectitud, desde la esfera donde le toque desempeñar una función en la vida, tiene que buscar siempre cumplir la voluntad de Dios y de esa manera actuar, dando el mejor ejemplo, buscando hacer el bien a los demás, aunque esto sea muchas veces un desafío, un reto por cumplir, porque cuando tenemos esa tarea de cuidar de los demás, de buscar su bien, mismo en el ámbito familiar, conlleva tantas veces sacrificio, esfuerzo, abnegación. Buscar siempre dar ese buen ejemplo para que aquellos que de alguna manera nos puedan tener como referente aprendan el bien que podemos hacer y detesten y aborrezcan el mal. La clave de esta vida recta de San Venceslao precisamente estaba en su amor al Santísimo Sacramento. Algo que le producía a él especial placer era preparar todo lo necesario para el santo sacrificio. Las sagradas formas, el vino para la Santa Misa, lo hacía con sus propias manos. Y por tanto pone de manifiesto la delicadeza con las cosas del Señor como clave en esa vida de dedicación a los demás, a sus súbditos, pero particularmente a los más desdichados y vulnerables, a los más pobres. San Venceslao precisamente tuvo esa fama de santidad por dedicar su vida a que los menesterosos pudieran tener una vida llanamente digna, pudiesen tener lo básico y lo necesario. Y por tanto, en nuestra vida, si queremos verdaderamente imitar el ejemplo de San Venceslao y en definitiva imitar el ejemplo de Jesucristo, haciendo el bien, hemos de ser cuidadosos y delicados con las cosas de Dios. Porque cuando no se cuida lo divino, difícilmente se cuidará lo humano. Lo mismo que sería una caricatura. Aparentemente estar muy dedicado a las cosas de Dios y ser indiferente ante las necesidades de nuestros semejantes. Va todo al unísono. Tiene que darse una armonía en la práctica de la caridad para con Dios y también para con el prójimo. Aprendamos, por tanto, de San Venceslao a actuar con rectitud, a dar buen ejemplo, incluso en el ejemplo que él mismo recibió de su abuela Santa Luzmila, que desde bien pequeño le fue inculcando todos esos valores y principios que quedaron bien grabados en su corazón y que él después supo aprovechar en su vida para actuar con ejemplaridad y cumplir también la misión que Dios mismo le había encomendado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.